Miren cómo tienen que levantarlo, ¿no? Miren cómo están las fibrillas hacia abajo, ¿no? Ahí se abre la trompa, miren cómo están fibrillas. Este es el cuerpo uterino, la trompa. El infundíbulo se curva, miren, va hacia abajo. Y usted unida a este ligamento ancho, miren cómo aparece el ligamento ancho. Ahora vamos a ver el ovario. Ya, nuevamente, el útero, las trompas, estamos dentro de la cavidad, ¿no? Ahí está. Entonces está levantando la trompa. Vamos a ver el infundíbulo. El mesovario. Ligamento redondo, que se va hacia los labios mayores, y ahí están algunos de los ahí están los ovarios, estas estructuras blanco nacaradas. Ligamentos redondos que salen de los cuernos, del cuerno, el fondo de saco. Ahí están los ovarios. Un ligamento ancho, como unos alerones. Entonces se está levantando la tuba uterina, el infundíbulo, las fibrillas y los ovarios, ¿no? Entonces aquí atrapa el osito y está abierta esa cavidad hacia el territorio, ¿no? Ahí he tratado más o menos, no sé, me demoro un poco preguntar, chicos, los videos y me cambio toda una ciencia para eso. El ligamento ancho. Doble hoja de peritoneo que se extiende desde los bordes laterales del útero hacia las paredes laterales de la pelvis. ¿Qué estructuras contiene? La trompa uterina a través del mesosalpio, el ovario y su ligamento propio a través del mesovario, vasos uterinos y ováricos, nervios como el plexo hipogástrico inferior y ureter que pasa por debajo del ligamento, ¿ya? Que pasa por debajo del ligamento. Subdivisiones funcionales: el mesometrio, la parte más inferior que sostiene al útero; el mesovario, la parte más posterior que conecta con el ovario; el mesosalpio, la parte superior que envuelve a la trompa uterina, y su función tiene una función de sostén lateral del útero y vía de paso para estructuras vasculonerviosas. Importancia clínica: manipulación quirúrgica, se debe evitar lesionar el uretro. Cuando nosotros sacamos el útero, ¿no?, debemos tratar de evitar llevarnos también el uretro. Imagínense que cortáramos los uréteros, ¿no?, por donde ese paciente orinaría, ¿no? Eso es una mala praxis, ¿no? Sí lo he visto en ciertas cirugías donde hemos dejado solos al residente, de repente no se llevó los uréteros. Ligamento recto uterino o uterosacro, trayecto desde el istmo uterino hacia el sacro, cara anterior bilateralmente en ambos lados. Su función: mantiene el útero en anteversión, sostiene al útero desde atrás, delimita el fondo del saco de Douglas, espacio recto uterino. Importancia clínica: dolor en la dismenorrea y endometriosis profunda. Son estructuras palpables en el tacto rectal en ciertos casos de patologías. Ahí lo estamos viendo.
viendo. Adelante, pasa. Ligamentos vesicuterinos, trayecto desde el istmo. Y acá estamos, ¿qué corte es este, chicos? Un corte transversal, ¿cierto? Nos ubicamos anatómicamente, la vejiga, este es el istmo, a la altura del istmo estamos cortando, y este de acá es el recto. Ya se me puede ocurrir pedirles un corte transversal en despacito a la altura del istmo y señalar estas estructuras importantes. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es aquí lo más importante? Es la ubicación de los uréteres sobre los vasos sanguíneos que irrigan el útero. ¿Ya? Eso es lo más importante. Pasan por encima, ¿no? Pasan por encima. Los vasos sanguíneos se encuentran aquí, miren. Pasan por encima, ¿no? Y el uréter se encuentra hacia abajo. Trayecto, entonces, de los ligamentos vesicuterinos, del istmo uterino hacia la parte superior de la vejiga, que está compuesto por pliegues peritoneales, anteroposteriores, y su función es separar la vejiga del útero, contribuye a la digestión anterior del útero y divide el fondo del saco vesicuterino en las fosas laterales, ¿no? Y mediales. Clínica involucrada en intervenciones quirúrgicas como la histerectomía y la resección vesical. Ligamentos cardinales de Maple-Rose. Pregunta fija de examen que acá tienen que entrar, que son uno de los más importantes. Se extienden transversalmente desde el cuello del útero y la parte superior de la vagina hacia las paredes laterales de la pelvis. Principal sostén lateral del cuello uterino. Principal sostén lateral del cuello uterino. Pregunta fija de examen. Contiene la arteria uterina y el plexo útero-vaginal. Importancia: cortados o ligados durante la esterectomía, punto clave en la reparación del prolapso uterino. Antes que me olvide, nuevamente les vuelvo a hacer hincapié que verifiquen cuál es la relación de los uréteres sobre las, si están por debajo de los vasos sanguíneos uterinos. Eso también es una pregunta, fíjense, hay varias memotenias, ¿no? El puente está por abajo, hay un montón que les ponen, ¿no? Y el río está por arriba, les ponen, hay un montón de memotenias que van a encontrar en internet cuando expliquen esto, para que no se olviden, porque es una pregunta que siempre la hacen, ¿ya? La relación de los uréteres con los vasos. Y ahí están, ¿no? Pasan por arriba, ¿no? Acá está cortada la imagen y los uréteres están por abajo. Inserción vaginal y piso pélvico. Ya aquí, ojo con este piso pélvico y cómo está conformado. Ya el piso pélvico está conformado, chicos, por los músculos elevadores del ano y el coccigio. Tienen que acordarse de la conformación de los músculos elevadores del ano. Está conformada por el músculo pubo rectal, el tubo coccigio y el ilio coccigio. ¿Ok? Forman este diafragma pelviano, que es el elemento principal para la estática uterina. Esto es por lo que se debilita cuando la mujer da mucho parto, porque al pujar esto se va a debilitar. Su relación, el cuello del útero se fija a la vagina mediante el fornix vaginal, que vamos a ver más adelante. Su composición está conformada por fibras fibroelásticas y musculares para cervix y el ligamento cardinal. Función: sostener el cuello uterino dentro del canal vaginal, y trabaja con el elevador del ano como soporte dinámico del útero. Su clínica es la debilidad, puede causar prolapso uterino postparto. Vamos a hablar un poquito más a fondo del ligamento ancho. Ya hemos dicho esto, que tiene una formación peritoneal bilateral, que une el útero y los anexos de las paredes de la pelvis menor, que forma un elemento de sostén y de paso vascular nervioso. Aquí están, ¿no? Entonces, estos son los ligamentos anchos. Este de acá es la vagina, esta es una vista posterior, ¿no? Acá está también con el peritoneo, y acá está el piso pélvico. Entonces, este ligamento ancho es una lámina cuadrilátera formada por hojas de peritoneo, nuevamente lo estamos repitiendo. Su orientación es de arriba, abajo y de adelante hacia atrás, que acompaña al útero y le da esa movilidad a la piel. Tiene unos bordes medial, el borde uterino, miren el borde uterino, y genera el mesometrio y parametrio. Lateral se refleja en el peritoneo parietal pélvico. Superior, los pliegues del mesosalping, de la trompa uterina, el mesovario y los pliegues anteriores del ligamento redondo. La vertiente anteroinferior forma un canal hacia la fosa paravesical, y la vertiente posterior superior se hunde hacia el fondo del saco recto uterino, que no se puede ver en esta imagen, ¿no?
La base es gruesa, divide el parámetro adyacente al cuerpo uterino y el paracervix adyacente al cuello y al fornix vaginal. ¿Cuál es el contenido? Los vasos, nervios, uréteres y tejido conectivo. Miren todas las estructuras que tiene entonces el ligamento ancho, chicos. Contenido superior, volvemos a repetir, el mesosalping a través de la trompa uterina con todos sus vasos y su contenido, el mesovario con los vasos y con todo el contenido también de los vasos ováricos, el pliegue anterior que forma el ligamento redondo, ¿no?, que debería salir por acá por los cuernos, anastomosis entre la arteria uterina y ovárica, se hace ahí, y posibles restos embrionarios. Entonces acá podemos ver, ¿no?, parte de los ligamentos, ¿no? Es el ligamento ancho, el mesosalping, la tuba uterina, el mesovario, contenido inferior, el parametro y el paracervix, están ahí los vasos uterinos, vaginales y vesicales, plexos venosos preuretrales y retroureterales, linfáticos, nervios del plexo hipogástrico inferior, y el uréter cruza por debajo de la arteria uterina y el ligamento cardenal hemáticos, ¿no? Todo eso está en los parámetros, ¿no? Entonces, nuevamente lo vuelvo a repetir para que lo asociemos con la clínica. Cuando hacemos el tacto y vemos que los parámetros en un cáncer están tomados, se ha infiltrado el cáncer en esas zonas, miren todo lo que está comprometido ya está comprometido los vasos uterinos, el plexo venoso, linfáticos, el plexo hipogástrico, el uréter, el ligamento cardenal oblicuo, ¿no? Por eso cambia mucho el pronóstico. ¿Ya? Entonces aquí en una revisión nos ubicamos anatómicamente, posterior, anterior, ¿no?, el fondo de saco, y acá están los parámetros, ¿no? Esto sí se puede palpar, parámetros. Relaciones clínicas: separa el comportamiento anterior vesical del posterior, o separa, ¿no? Por acá está, ¿no? Relación con el colon sigmoides izquierdo y el apéndice derecho, vecindad con vasos ilíacos, importancia quirúrgica, riesgo de lesión del uréter en histerectomías, infiltración tumoral en cáncer de cuello uterino, y se evalúa mediante el tacto vaginal y el tacto rectal. Tacto vaginal y tacto rectal, que es la manera de evaluar a las pacientes cuando sospecho de cáncer de cuello uterino. La vagina es un órgano tubular impar, bien, tiene, bueno, su localización está en la pelvis, en el periné, función, la cópula y la vía de parto. Por acá viene el drenaje menstrual. Sus generalidades: tiene 7 a 8 centímetros en las mujeres adultas, la pared posterior es más larga, tiene una forma de un cilindro aplanado antes y posteriormente, su dirección es oblicua hacia abajo y adelante, permite la distensión importante durante el parto. Imagínense, si el canal de parto, ¿cuánto pesa un recién nacido? 3 kilos más o menos, ¿no? 2,80 más o menos, ¿no? Puede presentar alteraciones congénitas, sí, hay agenesia de la vagina, vaginas tabicadas, himen interforado. ¿He visto? No he visto en todos los años que llevo haciendo necropsia. Configuración externa e interna: tiene, bueno, su orificio vaginal en la vulva, limitado por el himen, ¿no? El himen es la membrana anatómica jurídica, le dicen, ¿no? Anatómica jurídica de la entrada hacia la vagina. ¿Por qué es tan importante? Los juristas le dicen, y los libros antiguos, la flor de la mujer, ¿no? La flor de la mujer. Cuando este está indemne, ¿no?, cuando este himen está indemne, que es la puerta de entrada, se dice la mujer está, entre comillas, virgen, ¿no? Esa nomenclatura que le daban antes, ¿no? Tiene importancia jurídica, sí, ¿no? Porque a veces cuando las niñitas sufren abuso sexual, ¿no?, y se ve que el himen está lesionado, entonces sí, pues ha habido ahí un acceso carnal, ¿no? Entonces el himen se rompe ante el primer acceso carnal. ¿Siempre se va a romper, doctora, cada vez que haya un acceso carnal? No. O sea, la defloración, que es la primera ruptura del himen, se da una sola vez en la vida. Ese himen, ustedes me dirán, pero doctora, ¿y cierra? Luego así cuando me hago con una herida, no cierra nunca, ¿no? O sea, el himen, una vez que se desgarra, ocurre la defloración, claro, cicatriza, pero cicatriza con los bordes separados, de por vida, ¿no? De tal modo que cuando yo evalúo, ¿no?, puedo ver, ¿no?, que ya ese himen está deflorado, o sea, ese himen ya se rompió. ¿Cuánto tiempo atrás? ¿Cuántos años atrás? ¿Puedo saber? No puedo saber. Lo único que puedo saber es que ya está cicatrizado. Lo que puedo saber es cuando es algo reciente, ¿no? Porque luego puedo ver, ¿no?, que está cicatrizando, ¿no?, con su fibrina, con su sangrado y todo eso, ¿no? Pero solamente dura 10 días. Después
ya no me puedo dar cuenta cuánto tiempo tiene de deflorado. Entonces es una barrera anatómica jurídica importante, ¿no? Importante. Si está lesionado, ¿no? Si ya se ha deflorado, pues quiere decir que ha habido acceso carnal en algún momento, ¿no? Entonces esa cicatriz queda de por vida, ¿no? Las carúnculas niftiformes, así se conocen, son los restos imeniales. Ocurre cuando la mujer ha tenido un parto vaginal. Obviamente, pues imagínense, ¿no? El tamaño del feto, ¿no? 2.5 o 3 kilos que salga por el canal, entonces ya ese himen queda solamente restos, ¿no? Las carúnculas niftiformes se llaman, ¿no? Eso también yo lo puedo ver cuando hago el examen, ¿no? Muy bien, las paredes que tiene esta vagina, bueno, tienen mucosas con pliegues transversales, miren, y columnas rugosas anterior. El fornix vaginal, el fondo de saco, anterior y posterior y dos laterales, el superior está relacionado con el cuello uterino. El fornix vaginal, estos son los fornix, ¿no? El fornix vaginal anterior y este es el posterior. Ya, el anterior es poco profundo, este de aquí es poco profundo, se relaciona con la vejiga, y el posterior es más profundo, este de acá, está relacionado con el fondo de saco del recto uterino, ¿no? Puedo pedirles también que me dibujen el fornix en una vista sagital, ¿ya? Y tendrán que dibujar este que es más profundo, pues, más hacia arriba, ¿no? Laterales, uno anterior y posterior, menos prominentes, a los partos sin importancia clínica, tienen un acceso quirúrgico y exploratorio como en la colposcopía y los leonatos de acceso. Relaciones anteriores, estas vaginas obviamente se relaciona con la vejiga urinaria, con el trígono vesical, ¿no? Acá está la vagina, la uretra y tabique uretrovaginal, el espacio retrocúbico y la fascia vesicovaginal, y los uréteres en la parte superior. Sus relaciones posteriores, aquí, el segmento superior en el recto a través del fondo de saco de Douglas y el tabique recto vaginal, segmento medio, íntima relación con el elevador del ano, el segmento inferior, el cuerpo perineal y los músculos perineales, importancia clínica, abscesos, fístulas, recto vaginales. Relaciones laterales, superior con el parametrio, nuevamente parametrio, chicos, por ahí pasan los vasos uterinos, vaginales, uréteres, ojo con los parametrios, lo estoy repitiendo ya por cuarta vez, tenemos que darle importancia porque eso sí lo logran palpar ustedes, y esto ustedes sí como médicos generales van a hacer tactos, tienen que saber el tema de los parametrios y qué estructuras pasan por ahí. Medio, contacto con el elevador del ano, inferior con el perineo, con los músculos transversos y formaciones eréctiles. Vascularización de la vagina con las arterias uterinas, que da ramas vaginales, la arteria vaginal, la rectal media, venas por los plexos venosos que drenan a la ilíaca interna, los linfáticos que drenan a los ilíacos externos, internos, sacros, inguinales, y el nervio nuevamente con el plexo sacro. Y simpáticos con el plexo uterovaginal, el plexo hipogástrico inferior, ¿ya? Pero no se traumen con esto, chicos, porque esto todavía no lo vamos a ver. Relevancia clínica, bueno, los prolapsos vaginales, uterinos, fallas en los medios de sostén, diagrama pélvico, vaginismo, patologías congénitas, accesos quirúrgicos y el prolapso vesical y ureteral que se conoce como cistocelia, pero eso ya lo van a ver cuando lleven ginecología. Genitales externos, la vulva, región perineal anterior, incluye el monte de Venus, ¿ya? O monte de pubis, los labios mayores, los labios menores que están por debajo de los labios mayores, el clítoris, el órgano eréctil de la mujer, el vestíbulo vaginal, el himen que ya hemos dicho que es la barrera anatómica jurídica, glándulas y el aparato eréctil que es pues, el clítoris. Función sexual, reproductiva, urinaria y de sostén. El monte del pubis es una saliente redondeada delante de la sínfisis púbica, está conformada por tejido adiposo y ahí terminan los ligamentos redondos en los labios mayores. Se cubre con vello en la pubertad, está vascularizada por vasos inguinales y perineales y tiene la inervación a través de los nervios iliohipogástricos y ilioinguinal. Los labios mayores tiene pliegues cutáneos longitudinales pares, una cara lateral que está pigmentada, tiene vello, una cara medial que es lisa con glándulas sebáceas y se unen en una comisura anterior y posterior para formar la horquilla. Contiene el ducto labial y tejido adiposo. Los labios menores están por debajo de los labios mayores, no tienen vellos, rodea el vestíbulo de la vagina, se divide en anterior, formando el prepucio del clítoris, y posterior el frenillo del clítoris. Posteriormente forma el frenillo
La hendidura vulvar y el vestíbulo. La hendidura vulvar es un espacio entre los labios mayores. Dentro se encuentran los labios menores, el vestíbulo vaginal, propiamente dicho. En el vestíbulo, que es triangular, está el orificio externo de la uretra, por donde se mencionan, el orificio vaginal, el intraoico, los orificios de las glándulas paruretrales y vestibulares y la fosa navicular. Esos son los orificios del vestíbulo. Pregunta del examen también, chicos, anoten. ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en el vestíbulo? Orificio externo de la uretra, el orificio vaginal, el orificio de las glándulas paruretrales y vestibulares y la fosa navicular. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. El himen, ya hemos hablado un poquito de esto, es un pliegue cutáneo mucoso que bordea parcialmente el orificio de la vagina. Hay varios tipos de himen. La literatura dice que tantos tipos de himenes como mujeres existen, ¿ya? Pero los más frecuentes es el axilar y el semilunar. Tras los partos ya solamente quedan restos de himen, que son las columnas veniformes, o himeniales también, se conoce con ese nombre. La cara interna va hacia la cavidad vaginal y la cara externa hasta el vestíbulo. Entonces, este es el himen, ¿no? Tiene una cara interna, miren que es libre, miran al intraoico vaginal, ¿no? Entonces, cuando ocurre la primera penetración o hay un acceso carnal, esto de acá se rompe, ¿no? Esta membranita, ¿no? Es muy tenue, va desarrollando y tomando un grosor dependiendo de la edad de la mujer, por acción de las hormonas, ¿no? En una niñita de 5 años, por ejemplo, ustedes van a ver un himen pues bien delgadito, casi transparente, y un orificio himenial pues de 0.1 centímetro, ¿no? Bastante pequeño, ¿no? Entonces por ahí es imposible el acceso carnal. Entonces, cuando ustedes evalúen a una niña con una lesión importante ahí, con un antecedente de una probable abuso sexual o agresión sexual, esperen ustedes encontrar lesiones pues impresionantes, ¿no? Porque si es tan pequeñito, imagínense por ahí el ingreso de un pene en la lesión de un hombre adulto, ¿no? O sea, va a generar todo un desgarro, no solamente a nivel del himen, sino también del rafe y de todas las estructuras, inclusive anales, ¿no? Por la desproporción anatómica, ¿no? De un pene en la lesión de un varón con una niñita de no sé, 3 años. Aparato eréctil del clítoris es el órgano eréctil femenino, homólogo al pene, constituido por cuerpos cavernosos, un cuerpo y un glande, envoltura, el prepucio, que lo conforman los labios menores, músculos isquiocavernosos que cubren sus pilares y alta sensibilidad por la inervación del nervio púbico. Aparato eréctil y glándula, bulbos del vestíbulo pares rodean al introito vaginal cubierto por músculos bulboesponjosos. Las glándulas paruretrales o esquem desembocan en el meato urinario. Esta es pregunta de examen, siempre veo esta pregunta. Las glándulas paruretrales de esquem y las glándulas vestibulares mayores de Bartolino. ¿Por qué las de Bartolino preguntan tanto? Porque estas de acá es muy frecuente que la mujer se lo obstruya y genere un proceso que se denomina bartolinitis, ¿ya? Y estas donde drenan son secretoras, están en el vestíbulo, cumplen una función de lubricar en la excitación, patología de la bartolinitis, las glándulas vestibulares menores o de pública. ¿Cuál es su vascularización? Por las arterias pudendas, el aparato eréctil y las glándulas, y la pudenda externa, piel y mucosas, ¿no? Sus venas drenan hacia las venas ilíacas internas, el plexo de Santorini, y los linfáticos a nodos seminales. Está inervada por el nervio pudendo, que inerva el clítoris, el hilo inguinal, los labios anteriores y la sensibilidad máxima que generan en el clítoris, ¿no? Esta es una bartolinitis, miren cómo se ha obstruido la glándula del Bartolino, es muy dolorosa, ¿no? Y requiere un proceso de marsupialización para poder extraer. ¿Cuál es la importancia del vestíbulo? Bueno, porque aquí están las estructuras como lo mencionamos, el coito, la lubricación, la secreción sexual, el parto, erección del clítoris, los músculos bulbo-esponjosos, ¿no? Que generan la constricción del intraoico y la secreción glandular, importancia clínica, porque se puede observar el prolapso genital, lesiones obstétricas, patologías inflamatorias como esta, y el cáncer de vulva, que genera metástasis linfática. Diafragma pélvico y peroné, piso muscular de la pelvis, región clave de sostén de las físicas y contenidos durante el parto, chicos.
El diafragma pélvico, entonces, hemos dicho que es un conjunto de músculos y fascias que cierran inferiormente la pelvis. El periné está conformado por partes blandas que cierran por debajo la cavidad pelviana. ¿Quién las atraviesa? El recto, la uretra y los genitales. Tiene una forma de rombo osteofibroso, límites de periné, adelante la síntesis púbica, atrás el coxis, al lado las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Esto es una vista superior, ¿no? Superior. Superficie, la piel, profundidad, fascia inferior del diafragma pélvico. División del periné está formado en dos triángulos, ¿no? ¿Qué lo divide? La línea isquiática, ¿no? Yo trazo acá una línea imaginaria, entonces esa línea isquiática divide en dos triángulos, uno posterior para ver el ano, ¿no? Posterior, este es posterior, este es anterior, uno posterior, por acá pasa el recto, que es el ano, tiene que haber ahí un hueco. Posterior anal, ¿no? Centrado en ano, anterior urogenital, diferente en el hombre y en la mujer. El diafragma pélvico, entonces, dijimos que estaba conformado por una fascia superior, por el músculo elevador del ano con sus tres segmentos. Acá tienen el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal, el músculo coccigio y el músculo coccigio, ¿no? Y la fascia inferior. Función, soporte visceral, continencia y resistencia en el parto. Entonces, esto es lo que se debilita, pues, porque la mujer tiene tantos partos. Músculo elevador del ano forma un embudo muscular, sus porciones, el pubococcigio, pubo rectal, iliococcigio. Está relacionado con la próstata en el varón, la vagina y el pene. Inervación por el plexo sacro y el pudor. Ojito Hatsoa, la conformación del músculo elevador del ano y sus estructuras. Eso también es todos los años en el examen de recién autónomo. Conformación del músculo elevador del ano, todos los años les tomamos. Función elevador del ano, el hélice tiene las vísceras pélvicas, refuerza el esfínter anal, el pubo rectal, el lazo que mantiene el ángulo rectal, punto débil, el diálogo urogenital, riesgo de prolapsos. Músculo isquiococcigio, triangular, aplanado, posterior, elevado. Inserción en la espina asiática, en el coxis y en el sacro. Función, sostén posterior del piso pélvico, inervado por ramos del sacro. Fascia pélvica, tiene hojas fibrosas de contenido de sostén, tipos parietal, cubre las paredes pélvicas, visceral, envuelve las vísceras. Refuerzo el arco tendinoso del elevador del ano. Acá están viendo ustedes cómo, ¿no? El peritoneo forma estos espacios que ya los hemos visto infinidad de veces, ¿ya? Y forma el espacio de rectus, ¿no? Retropúbico y fondos de saco rectuterino, rectovagino, vesical. Región anal, el canal anal y el esfínter externo, espacios laterales, fosas isquioanales, relleno adiposo, nervios y vasos rectales inferiores, región lateral. Clínica, se pueden formar abscesos y frenón isquioanal. En la región urogenital femenina, bueno, similar a la organización en planos, incluye la vulva, el clítoris, los bulbos vestibulares, las glándulas de Bartolino, músculos superficiales, bulbo esponjoso, isquio cavernoso, transverso superficial y profundo el esfínter uterovaginal compresor de la uva. La membrana perineal, la lámina fibrosa pendular, en el masculino con ligamento transverso, en el femenino abierto con el nervio genital y forma parte importante del refuerzo en el perineo. La vascularización a través de las pudendas internas, la inervación a través del nervio pudendo. Nuevamente volvemos a repetir, su debilidad genera los prolapsos, desgarros obstétricos también. Y eso es todo, chicos. A ver, ¿cuánto? ¿Me puedes pasar la lista, porfa? ¿Le puedo pasar la lista, por favor? A ver, siéntense, chicos. A ver, Catrina, ¿dónde estás?